Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con la perspectiva de la interioridad, la interpretación de la interioridad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa la interioridad de las Sagradas Escrituras? Estudiar la literalidad, pero analizar la literalidad para saber lo que dice. Es decir, la Biblia no es en realidad un libro de lectura. La Biblia no es un libro de lectura. Esto que quede bien claro. Cuando nos enseñan que tenemos que leer la Biblia, nos están enseñando a limitarnos. La Biblia no se lee. La Biblia hay que estudiarla. Y para ello, nos soportamos en un verso que dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Analizar, masticar, como cuando vamos a alimentarnos, no tragamos, no nos metemos a la boca un pan o una papa e inmediatamente lo llevamos al estómago. ¿Qué hay que hacer? Hay que masticarla, triturar los alimentos, llevarles al punto más fino, más chiquito, ¿sí? Y además mezclarlos con saliva. La saliva es el agua que hay que añadir para suavizar los alimentos. Entonces, cuando estudiamos las escrituras tienen que ser masticadas. Y más allá de masticadas, tenemos que rumiar las escrituras. ¿Qué quiere decir? Estar en ese pensamiento una y otra vez hasta entenderlo y confrontar esta lectura con otras lecturas, porque lo que dice una parte puede que esté en conflicto, aparentemente en conflicto con otra escritura, y por lo tanto, si hay conflictos, estos dos aparentes mensajes diversos que podemos encontrar, inclusive uno en el Nuevo Testamento y a lo mejor otro en el Antiguo Testamento, esos dos mensajes son uno. Es decir, para poder entender la Escritura tenemos que tener este pensamiento de unificación. En todo debe haber unificación. ¿Y cómo nos apoyamos en este pensamiento? El primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Nuevamente, escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Si el Creador es uno, por eso Mashiach en el Nuevo Testamento dice, haz que estos sean uno, así como yo soy uno contigo. Es decir, el objetivo del estudio es primero la unificación de los escritos. Es decir, no tiene que haber un mensaje basado en un versículo puntual por aquí que esté en conflicto con todo lo demás, incluyendo el Antiguo Testamento. Desde nuestro punto de vista, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son y deben ser un único mensaje. Primero es eso, y ahora vamos a ir a estudiar, a revisar la Biblia, apoyándonos en los versos, y voy a pedir que ustedes abran en Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Entonces, abrimos el texto
en Apocalipsis 13:8. Dice, hablando acerca del fin de los tiempos y de el Cordero que se muestra en el Apocalipsis al final de los tiempos, aparentemente. Dice, y todos los que moran en la tierra la adorarán, hablando de la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero la parte que nos interesa está aquí, dice, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Voy a hacer un énfasis de ahí. El Cordero, vamos a poner, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando dijimos que lo que estudiamos tiene que tener equivalencia en el lugar en donde estamos hablando, estamos leyendo con todo lo anterior, incluyendo Mateo. Nosotros sabemos, de acuerdo al relato de los evangelios, que de paso hay únicamente 4 evangelios de los varios evangelios que les llaman apócrifos, que no han sido incluidos en la Biblia. ¿Por qué no fueron incluidos en la Biblia? Porque así decidieron unos señores reunidos en diferentes concilios. Es decir, la Biblia que nosotros tenemos es decisión de algunas personas, pero hay otros evangelios, más evangelios, e inclusive hay un evangelio de María Magdalena. ¿Por qué no le incluyeron el evangelio de María Magdalena en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Porque es una mujer. ¿Cómo podía haber escrito una mujer con las características de María Magdalena? Que de acuerdo al relato, de acuerdo al pensamiento de aquella época, fue una prostituta. Que después se haya redimido, está bien, pero no. Fue una prostituta y una mujer no pudo haber escrito un Nuevo Testamento. Así que de manera que no está permitido incluir en el Nuevo Testamento el Evangelio de María Magdalena. Y así hay muchos otros evangelios de los cuales se escogieron solo 4. Pero independientemente de esto, este verso fue escrito por el mejor amigo de Jesús. El mejor amigo, uno de los más cercanos a Jesús, el apóstol Juan, en hebreo Yohanan. Este amigo de Jesús, después de relatar en su evangelio de que Jesús nació de una virgen, después de que Jesús nació o mejor dicho, con la ayuda del Espíritu Santo, pero sin la ayuda de José. Y que después creció y se presentó a los sacerdotes y que después comenzó su ministerio, se fue al desierto y se bautizó, comenzó su ministerio a predicar, hizo milagros, hasta que finalmente le mataron en una cruz. El nacimiento y su muerte ocurrió hace 2000 años atrás. Es decir, digamos, aproximadamente alrededor del año 30 murió Jesús. 30, 34, no sabemos, 30, 34, 36. ¿Qué fecha fue? Fue colgado en un madero Jesús. Y Juan, después de escribir su evangelio, escribe estas cartas. Y ya cuando estaba viejito, se fue a la isla de Patmos, donde estaba exiliado, perseguido. Y como ya estaba viejito, le viene una visión, estando viejito, y escribe el famoso Apocalipsis. Famoso Apocalipsis es un libro
terrorífico. Un libro que habla de bestias, habla de maldad, de que la tierra va a sumirse en un caos terrible, que las 2/3 partes de la tierra serán consumidas y un montón de desastres. Y en medio de todos esos desastres, dice puntualmente, y este cordero, hablando de Jesús, su amigo, ¿sí?, fue inmolado. ¿Qué significa fue inmolado? Le mataron. Fue sacrificado. ¿Cuándo? Lo fundamental, nuevamente veamos ahí, dice, fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Dijimos, todos los versículos tienen que ser analizados no únicamente en ese lugar, sino en el contexto global. Si es que en Juan dice en los evangelios, dice en su propio evangelio, que Jesús nació alrededor del año 4, haciendo referencia a nuestro sistema ahora actual, ¿no? Y después murió en el año 37, no sé, 36, 37. ¿Por qué dice que fue inmolado, que fue muerto desde el principio del mundo? Y aquí inclusive tenemos que hacer un énfasis en esto, en esta palabra justamente desde. ¿Sí? Aquí dice desde. Naturalmente que en la traducción griega no es posible confiar plenamente, pero por lo menos hay ciertas cosas como la idea esta de que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo, en el principio del mundo, ¿sí? Pero nos vamos a tomar esta palabrita aquí, a enfatizar en esta palabrita desde. ¿Qué significa desde? Entonces vamos a poner en nuestra pantalla vamos a escribir aquí, a ver ahí, sí, vamos a poner desde, ¿cierto? ¿Qué significa desde? Esto nos da la idea de un presente continuo. Desde nos da la idea de un presente continuo. ¿Qué significa? Cuando está hablando de que el cordero fue inmolado, o lo que es lo mismo muerto. Vamos a poner aquí las palabras correctas, ¿sí? Desde, inmolado, perdón, muerto, desde el principio del mundo. Entonces, toda la Torá, toda la Biblia, toda la escritura tiene que ser analizada gramaticalmente, con la ayuda de del idioma, con la ayuda del pensamiento hebreo inclusive, ya vamos a ir a eso. Entonces, aquí dice, perdón, el cordero debería decir, ¿no? El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto significa no solo que el cordero murió al principio, ¿no? No solo que murió al principio, sino que sigue muriendo. Esto nos da la idea de que estamos frente a algo que no es literal, que no es un ser humano que está siendo sacrificado a cada instante, sino que todo esto, ¿sí?, esto de aquí es
una alegoría. Entonces vamos a poner aquí en palabras grandes. Esto es una alegoría. Vamos a poner así. Alegoría. ¿Por qué una alegoría? Porque una muerte continua, una inmolación continua, no se puede dar en ningún ser humano, en ningún ser vivo, en ningún ser de la naturaleza. ¿Sí? No puede estar siendo sacrificado continuamente. Entonces, ¿de qué está hablando? Aquí está hablando de ese Mashiach. Vamos a poner aquí Mashiach. Mashiach es ¿qué? Mashiach es la luz del mundo. Y aquí nos apoyamos en sus propias palabras. Mashiach es la luz del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de Mashiach, cuando hablamos de este Mesías que tiene que venir, está hablando de la luz del mundo. ¿De qué luz? De esta que acabamos de encender en la noche para poder mirarnos, o de el sol que aparece todos los días, todas las mañanas, para iluminar el día. De ninguna de esas dos cosas. Mashiach, la luz del mundo, es la luz. Vamos a poner en este caso ¿ya? La luz del conocimiento. La luz del conocimiento, eso es Mashiach. Por lo tanto, ¿qué hace la luz del conocimiento? La luz del conocimiento saca la oscuridad. Si nuestro cuarto está oscuro y alumbramos con luz, la oscuridad se va. Si nuestra alma está en oscuridad, la oscuridad, del momento que ponemos la luz, la oscuridad se va. Pero ¿de qué oscuridad estamos hablando? De mi ignorancia. De la ignorancia de no conocer. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Y para eso vamos a otro verso del propio Juan. Vamos a ver, déjenme poner, estamos aquí. Vamos a otro verso del propio Juan, del Evangelio de Juan 3:17, si es que no estoy equivocado. Perdón, vamos a ver. Es Juan 17:3. ¿Qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos estudiando? Estamos estudiando la palabra de vida eterna. La palabra que nos va a llevar a la vida eterna. Y entonces, el mismo Juan relata las palabras de Jesús que dice, ¿qué es la vida eterna? Y las mismas palabras de Mashiach dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Que te conozcan. ¿Qué significa que te conozcan? Conocer. Estamos hablando del conocimiento, es decir, estamos hablando de la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, y aquí viene la parte un poco difícil de entender. Cuando hablamos de que Mashiach, la luz del mundo, fue inmolado desde el principio del mundo, ¿qué significa eso? Que desde el principio del mundo Mashiach estaba. Es decir, Mashiach no vino hace 2000 años. Lo que está relatado acerca de su nacimiento, póngale cuidado,
es también una alegoría. Lo que está relatado acerca de su nacimiento es también una alegoría. Y es por eso, en esta alegoría, ¿cómo fue concebida la luz? La luz fue concebida en una muchacha virgen, ¿no es cierto? En una muchacha pura. Una muchacha pura que es el símbolo de la mujer rectificada. Y por lo tanto, el mismo creador, que es la luz, permite concebir esta luz dentro de este recipiente que es una mujer. El recipiente es María, y es por eso que allí aparecen todos los análisis religiosos de la muchacha virgen, siempre virgen. Y está correcto, tiene que ser una virgen siempre virgen porque esa es la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, la fuente de la inteligencia. La fuente de la inteligencia es una muchacha virgen, obviamente siempre virgen, pero estamos hablando de cosas espirituales. Ahora, nosotros vemos que Mashiach, que Yeshua dice, Moisés habló de mí. ¿En dónde Moisés habló de él? Desde el primer verso. Veamos si es cierto que en el primer verso de la Biblia ya nació, ya apareció Mashiach. Entonces, para ello, vamos de nuevo por aquí. Y ahora vamos a comenzar otra vez. Y quizás comencemos nuevamente con el mismo apóstol Juan. Vamos a definir, digamos, vamos a definir aquí qué es la luz del conocimiento. La luz del conocimiento es el Aleph Taf. La luz del conocimiento es el Aleph Taf. ¿Qué significa? En el Aleph Taf está resumido, esto es como decir la Biblia, esto es el verbo. Entonces, a esto se le conoce como el verbo. ¿Sí? El Aleph Taf es el verbo, o lo que le llama en otras traducciones también la palabra. Entonces, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. Vamos, leamos todo esto. Veamos, el primer capítulo de Juan. La palabra se hizo carne. Perfecto. Dice, en el principio, otra vez, en el principio de qué? En el principio de todo lo que existe. En el principio, inclusive de nuestra existencia. En el principio de nuestro pensamiento. En el principio de todos los principios, dice, ya era el verbo. Y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Pongamos otra traducción. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces vamos a copiar este verso y le vamos a poner en nuestra pantalla aquí. ¿Eh? Y veamos. Aquí le vamos a hacer más pequeño. Le vamos a poner de otro color. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esto ya lo afirma el mismo Juan. El mismo Juan que dice que este verbo, el cordero, que es el mismo verbo, ya fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, hablando de este verbo,
Mashiach confirma de que el verbo ya estaba en el principio. ¿Cómo confirmamos que este verbo estaba en el principio? Dijimos que este verbo era el Aleph Tav, ¿cierto? Veamos pues, entonces, veamos Génesis 1:1. Entonces ahora regresamos del primer verso del Evangelio de Juan al primer verso de toda la Biblia. ¿Qué dice el primer verso de toda la Biblia? En español, nada en particular. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Además de que Dios es el creador de todo. Nada más. Esto es cuando estudiamos la literalidad, cuando estudiamos en español. Pero lamentablemente aquí hay un mensaje escondido, porque primero este verso fue escrito en hebreo. Y al traducirlo, a los traductores se les olvidó traducir todas las palabras. Entonces vamos a una de las versiones hebreas. Vamos a poner por aquí la primera, la Biblia que contiene las palabras en hebreo. Entonces, por aquí, por ejemplo, en el principio es una sola palabra. Bereshit, que aquí aparece la palabra fundamental que es Reshit. Cuando dice crió o creó, dice Bará. Cuando dice Dios, dice Elohim. Y cuando dice los cielos es Shamaim. Quiero que vayan notando, ¿no? Shamaim. Y dice, y la tierra, y aquí voy a señalar esta, y la tierra, porque aparece solo Eretz. Entonces, ahora, ¿cuántas palabras fueron traducidas de la Biblia? Para tener nuestra traducción en español, contemos. 1, 2, 3, 4, 5 palabras hebreas. Se utilizaron 5 palabras hebreas para traducir el primer verso de la Biblia y lógicamente en español tiene 10 palabras. Ahora vamos al hebreo, al texto hebreo original. Este es el texto hebreo original y vamos a contar el número de palabras. Dice aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Vamos a señalar así. A ver si es que se puede señalar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este de aquí. 4, 5. A ver. 5, 6 y 7 palabras en hebreo. Son las en negrita, ¿no? Y les voy a quitar ahora los números de estas palabras, ¿sí? Que son 7 palabras. Es decir, anularon 2 palabras para traducir la versión en español. Y el texto completo en hebreo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 palabras hebreas. ¿Cuáles son las palabras que no se tradujeron? Por cualquier razón que haya sido, ¿sí? Por cualquier razón que haya sido, a propósito, o por desconocimiento, o por lo que sea, ¿no? Voy a copiar este texto y lo vamos a poner ahora en nuestra pantalla para analizarlo. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí.
Y vamos a hacerle un poquito más grande porque esto merece la pena. Ahí vamos a borrar. Y vamos a tratar de ponerle todo junto. Así. Bueno, por lo menos vamos a ver si le podemos ver ahí. ¿Sí? Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué dice en hebreo? Dice Bereshit bara Elohim. Y esta es la palabra clave, et. Et, que venía de acá, ¿no? Et, Aleph Tav, Hashamaim, Be'et, otra vez la palabra et, Haaretz. Bien, entonces vamos a señalar también aquí esta palabrita y esta palabrita aquí que no fueron traducidas. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa aquí, en el principio, creó Dios. Nos saltamos et. Y aquí la hei significa los cielos, porque acuérdense que Shamaim era cielos. A Shamaim, y después y, que es esta V, esta Vaf, y la tierra. Entonces, de las 7 palabras, se utilizaron únicamente 5 palabras. Entonces, vamos a poner aquí, se eliminaron estas palabras. Vamos a tachar aquí esta y esta. Entonces, se utilizaron solo 5 palabras hebreas para la traducción al español. Sin embargo, Juan dice que este verbo ya estuvo aquí. Y nosotros podemos comprobar con el texto que el verbo ya estaba ahí. ¿Qué o cómo debería haber sido traducido el primer verso? En el principio creó Dios. Verbo. Dijimos que esto es del verbo, ¿no es cierto? Verbo, los cielos, y verbo, la tierra. No estamos poniendo, fíjense ustedes, no estamos utilizando la palabra Jesús. No estamos utilizando tampoco la palabra Mesías o Mashiach. Pero sabemos que esto, definitivamente, el verbo, cuando Juan habla del verbo, está hablando de Mashiach. Entonces vamos a poner aquí Mashiach. ¿Sí? Perdón, vamos a escribirlo bien. Está hablando de Mashiach. ¿Qué significa eso? Está hablando, en el principio era Mashiach. ¿Ya? En el principio fue Mashiach y Mashiach estaba con Dios y Mashiach era Dios. El principio fundamental de toda la Biblia dijimos que era: escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Y esto confirma que Dios, el Creador, y Mashiach son uno. Ahora, si es que este verbo, que este mismo Yohanan, Juan, dice que fue inmolado desde el principio del mundo, nosotros decimos que Mashiach, vamos a poner por aquí, Mashiach, con otro color, Mashiach es la luz del mundo. Y esta luz es el conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se inmoló desde el principio del mundo? Lo que se inmola desde el principio del mundo es el conocimiento. ¿Qué significa esto?
Cuando nosotros adquirimos cierto conocimiento, vamos, por ejemplo, con el conocimiento literal. El conocimiento literal es la historia tal como es. Aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después, y Dios creó un jardín en donde estaban Adán y Eva. Y después vino el diluvio. Y después Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel. Después Abraham, Isaac, Jacob. Después entraron en Egipto. Después salieron de Egipto hacia el desierto a conquistar la tierra prometida. Eso es lo literal. ¿Qué significa? Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es este conocimiento que primeramente tenemos literal. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle un color. El conocimiento primeramente es literal, ¿sí? Tiene que transformarse, ahora sí, a un conocimiento más profundo, a interpretar la parábola. Todo esto es una alegoría, todo este escrito es una parábola, una gran parábola. Por lo tanto, ¿hacia dónde nos debe llevar esta parábola? Hacia lo oculto. Y más adentro todavía, cuando ya conocemos lo oculto, el secreto. Y me van a decir, pero es que el secreto está guardado solo para aquellos que Dios quiere, ¿no? Pero también en los Salmos, y veamos si logro encontrar, vamos a tratar de encontrar en los Salmos 25, me parece. Salmos 25. Salmos 25, si no estoy mal, 14. Salmos 25, 14. ¿Qué dice? Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Los secretos no son guardados para nadie. Los secretos están reservados para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Desde luego que este temor no es el temor del miedo. Es el temor rectificado. Es el temor de guardarnos, santificarnos, eso se llama separarnos para el conocimiento del Creador. Entonces, cuando estamos deseosos de conocerle al Creador, Él nos revela sus secretos, ¿sí? Y nos va a dar a conocer su pacto. ¿Cuál es el pacto? El único pacto que está establecido desde el principio del mundo y que fue revelado a Abraham, fue revelado a Isaac, fue revelado a Jacob y fue revelado al pueblo de Israel. Y ese mismo pacto que vino a ser renovado y aparece en el Nuevo Testamento, no como un nuevo pacto, sino como un pacto renovado, renuevo, el mismo pacto pero reafirmado, ¿sí? Porque el creador cuando hace un pacto, lo hace un pacto eterno. De eso se trata. No es un Dios que cambia. Es un Dios que hizo un pacto y lo cumple. Entonces, el creador nos va a revelar su secreto. Por lo tanto, ¿cuál es el secreto que él nos revela? Regresamos a nuestra pantalla. Y aquí es el conocimiento que tiene que irse renovando. Entonces, cuando nosotros, en una forma simbólica, nos acercamos a este pacto, conocemos primero lo literal. Y cuando ya conocemos lo literal, ¿qué hay que hacer con lo literal? A lo literal también hay que matarlo. A eso se refiere este conocimiento que tiene que ser en un continuo
una continua inmolación desde el principio del mundo. Entonces, aprendo lo literal y luego, ¿qué tengo que aprender? Luego tengo que aprender lo parabólico. Ya comienza a tener cierto sentido la escritura. ¿Sí? Pero aún así, este conocimiento parabólico tiene que morir. El conocimiento parabólico tiene que morir en aras de encontrar lo oculto. Vamos a poner ahora otro color para lo oculto. ¿Sí? Este conocimiento lo oculto. Y cuando ya conocemos las cosas ocultas del Creador, matamos lo oculto. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia el secreto. ¿Sí? Vamos hacia el secreto. Aquí es en donde el Creador se va a revelar, en el secreto. ¿Sí? El Creador se nos revela completamente. Es como cuando Moisés, en este relato literal, Moisés vemos que estaba hablando cara a cara con el Creador. El relato literal dice, aquel que me viere ciertamente morirá. ¿De qué muerte está hablando en lo literal? De esta muerte. Ciertamente morirá, ¿para qué? Para alcanzar un nuevo estado de revelación. Verle cara a cara, sí es morir. ¿Por qué? Porque todo nuestro conocimiento previo muere, ¿sí? Para podernos fundir en una única unidad con el Creador. Entonces, a eso se refiere con que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, a esta acción que está ocurriendo aquí, ¿sí? A toda esta acción, este es un ciclo, y es un ciclo continuo, que se va repitiendo cada vez continuamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Creador es infinito. Y cada vez que adquirimos un cierto conocimiento, el conocimiento anterior tiene que morir. A eso se refiere con que Mashiach tiene que morir desde el principio del mundo. Por lo tanto, una vez que llegamos ahora aquí, a este punto, y estamos hablando de el conocimiento, cuando Juan, en su terrorífico libro llamado Apocalipsis, nos dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, lo que nos está diciendo es que todo lo que estamos estudiando desde el principio a fin es una alegoría, pero la más hermosa alegoría, la más profunda alegoría, que no se refiere a ningún hecho físico. Todos los relatos son de carácter espiritual. Y cuando estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando de lo excelso, estamos hablando de lo divino, de lo más sublime, de lo alto. No estamos hablando de historia. La historia, a ningún historiador le han dado premio Nobel. ¿A quiénes le han dado premio Nobel? A los más grandes escritores, a los poetas, a los novelistas. Porque cuando escriben una poesía, esa poesía es profunda y tiene que ser interpretada en diferentes estados. El análisis de una poesía demanda mucho conocimiento, demanda libros, demanda la inclusión inclusive de filosofía. Y la Biblia no puede ser rebajada a un conocimiento histórico. La Biblia tiene que ser analizada en todos los niveles.
Como ejemplo, nosotros vimos que existen 4 niveles de interpretación. A esos 4 niveles de interpretación se les conoce como el paraíso, el pardes. Cuando la Biblia dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no está hablando de un lugar a donde vamos a ir a parar finalmente cuando muramos, sino a un estado espiritual de conocimiento profundo del Creador, de un conocimiento de paz y armonía que se alcanza con el ejercicio más profundo de la intelectualidad. Cuando alcanzamos armonía entre la intelectualidad y las emociones, lo que llamamos el corazón. Cuando existe unidad en nuestra propia interioridad. Y cuando esa interioridad está unida, unificada, esa interioridad se va a manifestar en el mundo también, provocando unidad en el mundo. La salvación no es una salvación individual solamente. La salvación es una salvación colectiva. Todos tenemos que llegar a la redención final. Así que, cuando un grupo religioso dice que Mashiach vino y señala que vino hace 2000 años, está utilizando el relato literal. Cuando otro grupo religioso dice que Mashiach no ha venido y enumera estas y otras razones, y dicen que esperan también a un hombre que tiene que manifestarse y que tiene que tomar el control político del mundo, es también una religión literal, asociada a lo literal. Y lo literal son las alegorías hechas realidad. Y las alegorías hechas realidad son para niños. Tenemos que hablar las cosas como son. Las alegorías, esos cuentos que hay que contarles, se les cuenta a los niños. Pero ya cuando están más grandecitos, hay que hacerles analizar la alegoría. Por eso Pablo dice, ya déjense de fábulas de los judíos. Estas son las fábulas de los judíos. ¿Por qué? Porque todo lo relatado es una fábula si le tomamos literalmente. ¿Y qué es lo que tenemos que entender de la fábula? El mensaje oculto. El mensaje, el secreto que está guardado allí. Ese mensaje que comenzamos a analizarle, por ejemplo, ahora y encontrar que el apóstol Juan no estaba loco porque ya estaba viejito y habla de que este cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque está hablando del conocimiento. Porque está hablando de la luz que tiene que ser renovada en nuestra interioridad. Porque está hablando de que esa luz, cuando nace en nuestro corazón, haciendo referencia, por ejemplo, a la Navidad, cuando esa luz nace en nuestro corazón, es una luz chiquita. Pero ¿qué tiene que aparecer allí? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que engrandecerse. Esa luz tiene que iluminar toda nuestra interioridad. Tiene que trabajar, tiene que transformar nuestra interioridad. Tiene que revelarnos todos los secretos del Creador. ¿Y cómo se revelan todos los secretos del Creador? ¿Cómo se disipa la oscuridad? Con el conocimiento, con el estudio, con el análisis, con escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que alimentarnos de la escritura, masticando, triturando,
encontrando los secretos palabra por palabra, letra por letra, como hemos estado analizando, hasta encontrar la profundidad, hasta encontrar el secreto oculto detrás de todas las cáscaras. Entonces, no se trata de religión. ¿Se trata de qué? Se trata de un mensaje oculto que es el conocimiento que disipa la oscuridad de nuestra interioridad. ¿Cuáles son las oscuridades de nuestra interioridad? Primerito, la ignorancia. Y por ignorancia, hablamos, decimos cosas. Por ignorancia, actuamos de una forma equivocada. Por ignorancia, tenemos miedos. Por ignorancia, tenemos traumas. Por ignorancia, tenemos defectos. Y cada uno de esos traumas, de esos defectos, de esas cosas que no sabemos, se tienen que ir disipando con el conocimiento. La transformación del ser humano se tiene que ir dando día a día. Por eso está escrito que dice de gloria en gloria. De gloria en gloria, ¿qué significa? De esplendor en esplendor. Y el esplendor es luz, no es oscuridad. Por lo tanto, si alguien habla de que Mashiach ya vino y otros hablan que Mashiach no ha venido todavía, no tenemos que quedarnos en esos conceptos literales. Tenemos que abrazar la luz para entender el mensaje que está oculto en todos esos niveles, como cuando vamos a disfrutar de una fruta o de un alimento cualquiera. Estos alimentos a veces vienen con cáscaras. Y las cáscaras generalmente tenemos que eliminarlas porque el mensaje o la comida está adentro. Y cuando la comida está adentro, quitamos las cáscaras y esa comida tenemos que masticarla, triturarla, para que pueda ser procesada en nuestra interioridad por los diferentes jugos gástricos, para que puedan aniquilar cada parte de ese alimento hasta llegar a las mismas moléculas que inclusive tienen a veces que dividirse para poder alimentarnos adecuadamente y poder cada uno de esos alimentos viajar a través de la sangre y poder alimentar a cada una de las células. Esa es la única forma que tenemos que estudiar la escritura, en la misma forma que nos alimentamos físicamente. Por ello los sabios dicen que la naturaleza, los fenómenos naturales son una alegoría de la espiritualidad. Una alegoría, ¿por qué? Porque son como un ejemplo de lo que tenemos que hacer en las cosas espirituales. Entonces, este es el concepto de ya vino Mashiach o no vino Mashiach.